Nos corresponde hoy participar en nuestra calidad de presidenta de la Asamblea Nacional de la República de Panamá y vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Para mí es un honor formar parte de la celebración de los 60 aniversarios de fundación de este órgano intergubernamental de ámbito permanente, regional y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de los países soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, elegidos democráticamente mediante el sufragio popular. Son 60 años de esfuerzo en los cuales ha existido una evolución natural. Me permito hacer un recuento histórico cuando la República de Panamá obtuvo el beneplácito de los demás países miembros de este organismo para ser la sede permanente. Desde el mes de enero del 2008 se dispuso que la República de Panamá fuera la sede permanente del Parlatino y para tal fin el Parlamento panameño adoptó, mediante Ley 54 del 14 de diciembre del 2007, el acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Panamá y el Parlamento Latinoamericano, hecho en la ciudad de Panamá el 27 de agosto del 2007. Basado en esta norma y luego de su periodo de construcción, el día 18 de octubre del 2013, en el marco de la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos, fue inaugurada la sede donde nos encontramos hoy, la cual es conocido como la Casa de la Democracia Latinoamericana. Luego esto, no podemos dejar de señalar que en el Parlatino es un organismo que tenemos como parlamentarios de toda la región, de poder intercambiar ideas y realizar debates que generan proyectos de leyes modelos, los cuales son remitidos a los 23 parlamentos de los países miembros. Podemos señalar que han abordado temas de seguridad alimentaria, salud, educación, seguridad ciudadana, derechos humanos, lucha contra el narcotráfico, comercio y el comercio ilícito, energías renovables, equidad de género, ciencia y tecnología, y todos con el mismo objetivo, el desarrollo integral de nuestra región, un sentimiento que nos une a todos. Queremos mejores días para nuestros países y, en definitiva, para toda la región. La importancia del Parlatino se ve hoy al celebrar sus 60 años de aniversario de su fundación, asumiendo grandes retos y desafíos. Nos tocó hace años como organismo regional enfrentar también recientemente el COVID-19 y desde aquel momento se pudo observar las coordinaciones que se realizaron entre miembros a fin de implementar las medidas que fueran necesarias para preservar la salud de nuestros conciudadanos y de toda la región, manteniendo constante comunicación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En la actualidad, nos tocará abordar a los parlamentos de la región, considerar legislaciones que tengan que ver y regular el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que han surgido de esta nueva era de la información inmediata. Es el gran reto que se nos avecina y nos tocará decidir el uso que haremos de la misma en beneficio del desarrollo de nuestros países, sin menoscabo de que estas nuevas tecnologías afecten nuestras sociedades y que su impacto sea positivo. Concluimos estas palabras con lo siguiente. Parlamento Latinoamericana, 60 años de valioso aporte a la comunidad regional e internacional en general, y un futuro prometedor, lleno de esperanzas y expectativas para la institución y para el enorme conglomerado que se beneficia de su acción. Bienvenidos, buenos días. Quizás las culturas jóvenes tenemos mucho camino por andar y muchos desafíos que vencer y muchas cuestiones que superar. Uno de las líneas en las cuales podemos crecer es en el hábito de la puntualidad. Pero bueno, ese no lo vamos a resolver con una sola asamblea del Parlamento Latinoamericano. Sin embargo, la sabiduría de culturas milenarias nos ha enseñado que el más largo de los caminos comienza con el primer paso. Y ese primer paso en la historia del Parlamento Latinoamericano que ratifica esa teoría
quizás no haya sido precisamente el acto inaugural del Parlatino allá en Lima, Perú, entre el 7 y el 10 de diciembre de 1964. Creo que el primer paso estuvo en la sabiduría, en la voluntad democrática y en la vocación latinoamericanista de hombres como Andrés Tausen Ezcurra, seguido muy de cerca por Luis León y, por supuesto, también por Carneiro desde Brasil. Y ellos no solo compartieron su ideal, lo multiplicaron. Y al multiplicarlo, ganaron esa fuerza movilizadora que permitió reunir en Lima 13 de los actuales 23 miembros del Parlamento Latinoamericano. El camino ha sido muy largo y sería imperdonable un recorrido cronológico a cada uno de los grandes capítulos de la historia del Parlatino. Una historia itinerante, luego un tratado de institucionalización, una primera sede permanente y finalmente su establecimiento en Panamá. 60 años después tenemos un organismo que puede continuar creciendo, pero que tiene una obra que se refleja en más de 100 leyes modelo, más de 100 documentos de armonización legislativa puestas a disposición de nuestros congresos nacionales. Múltiples debates, cientos de ellos, y sobre todo la construcción progresiva de un consenso regional al servicio de la paz, del desarrollo, de la democracia, de los derechos humanos y sobre todo de la necesaria unidad en nuestra diversidad. Si pudiera decir qué gran diferencia puede existir entre el Parlamento latinoamericano y caribeño actual y el parlatino de entonces, podrían ser varias, pero quizás hay una que ilustra esa voluntad de transformación y de superación. En Lima, Perú, en diciembre de 1964, no hemos podido comprobar que estuviera presente una parlamentaria. Hoy, 60 años después, tenemos varias parlamentarias presidiendo sus delegaciones nacionales y varias decenas de legisladoras de la región acompañándonos. Esa es una transformación histórica de la cual ha sido parte el Parlamento Latinoamericano. Un hito en nuestra historia, bueno, hay muchos proyectos memorables, pero me gusta siempre recordar que fue el Parlatino, a inicios de los años 90, quien recomendó al Grupo de Río la creación, la constitución, la implementación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Un paso comprometido con la integración de nuestros pueblos. Y eso se presentó a los cancilleres del Grupo de Río, se llevó a cumbres y quedó ahí un tiempo. Unos lustros después, vemos con satisfacción que se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la misma vocación integracionista de aquellos momentos. Ahí hay una huella del Parlatino en la historia de nuestra región y en el camino de la integración, sin dudas, imborrable. Por eso agradecemos mucho que hoy nos acompañe la presidenta Xiomara Castro como presidenta pro tempore de esta organización. Como el tiempo no va a permitirnos hacer un recorrido detallado para honrar la paciencia de ustedes y garantizar que nuestra agenda se cumpla como hemos previsto, solo me faltaría decir que estamos acá hoy en Panamá, en la sede permanente del Parlatino, para honrar a aquellos hombres que fueron los iniciadores, los continuadores, los garantes del sueño de integración, de defensa de la democracia, del progreso de nuestros pueblos y también para hacer lo que nos corresponde como continuadores de aquellos que nos fundaron. Para ambas cosas es que declaro abierta la sesión de esta 38 Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Han pasado 60 años desde su creación mediante la creación de Lima. Podemos decir que el Parlamento Latinoamericano puede presumir de mantener intactos los objetivos que dieron lugar a su fundación. Ya es un valor en sí mismo la supervivencia del Parlatino, sobre todo en estos momentos donde se quieren imponer modelos
unipolares. A los firmantes de Lima les tocó una época difícil, a nosotros nos está tocando también una época muy difícil. Además, la crisis de desarrollo y otras a las que me referiré, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques que caracterizó la llamada Guerra Fría, aunque es de justicia reconocer que también existía el movimiento de países no alineados que se mostraba pujantes con grandes líderes en su momento, el señor Tito, y países pequeños como Cuba, que alzaban la voz ante las injusticias del mundo. Uno de sus grandes impulsores, el mariscal Tito, que nos visitó en 1966 como muestra de apoyo a las reivindicaciones sobre el Canal de Panamá, que se mantenía en aquel entonces, fue un digno defensor del multilateralismo. El Parlatino nació como una institución democrática de carácter permanente que agrupará todas las corrientes políticas que tenían representación en sus asambleas o cámaras. Nació con pretensiones de alcanzar democracia entre sus miembros y esas pretensiones hoy en nuestro continente tienen que estar más vivas que nunca. Hoy comprobamos, sin embargo, cómo este hermoso objetivo no es cumplido satisfactoriamente en algunos de nuestros países. Al fundarse, se daba por hecho la existencia de discrepancias que habrían de asomar a lo largo del camino. Este factor, la disensión, debe seguir formando parte del mensaje que predica el Parlatino al mundo. Pero que admitamos e incluso subrayemos el concepto de disensión, no nos obliga a dejar de exponer las críticas de cada uno de los miembros cuando sea necesario y con el volumen que sea necesario. Y por ello el Parlatino se ha convertido en un escenario internacional de denuncia cuando se estima que la democracia y la plena vigencia de la libertad está en peligro o sus principios han sido socavados. Este instrumento de liberación, quiero recordar, no se creó de ninguna manera para callar voces, sino precisamente para lo contrario, para que las palabras resuenen con fuerza y se escuchen hasta el último rincón de nuestra América. Tenemos serios problemas en nuestros países. En algunos se manifiestan en la aplicación efectiva de la democracia, pero en todos se expresan mediante la presencia de desigualdades sociales y económicas. La pandemia nos dejó tocados, las tensiones se multiplicaron, se redujeron las oportunidades de desarrollo, el crecimiento disminuyó, las deudas públicas de los estados aumentaron y no siempre se realizaron inversiones respetando la transparencia y evitando las corruptelas o directamente la corrupción. Añadidos a estos factores, el deterioro del medio ambiente se hizo presente por medio de episodios climatológicos que han asolado nuestras costas o tierras. Nos avisan que de no tomar medidas, las cosas empeorarán. Hemos de decir, sin embargo, que nunca se ha avanzado tanto en tan poco tiempo en lo que se refiere a confianza proambientalista. Lo que hace 30 o 40 años permanecía en el interior de los debates de la academia, me refiero al cambio climático, se ha convertido hoy en día en un clamor de nuestros ciudadanos, en una exigencia impostergable, en un grito que no admite demora en ser escuchado. De igual manera, han asomado con fuerzas en nuestras sociedades objetivos que no estaban en el mapa social de forma mayoritaria, como son la defensa del patrimonio etnográfico, lingüístico y cultural, presentes en nuestros países desde tiempos inmemoriales. El Parlatino ha acertado en crear comisiones propias que discutan sobre estos y otros temas de gran importancia. Se creó la Comisión de Cultura, Ciencia, Tecnología y Educación, también la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. Es un apartado en el cual quiero detenerme. Es sabido que la ausencia de empleo formal, lo que llamamos informalidad, es causa directa de la pobreza e inequidad. Los datos que nos proporciona la OIT son alarmantes en lo que se refiere a América Latina y el Caribe. La fuerza laboral informal representa aproximadamente
cerca de la mitad del total de personas empleadas en la región. En numerosos países, los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, tampoco con prestaciones laborales ni protección social, y no contribuyen al sistema de pensiones ni a la caja de seguro social en nuestro país. Es verdad que en esta materia los avances se materializan de forma lenta, pero hay que admitir que el mercado laboral regulado es la herramienta más idónea para enfrentar la desigualdad, por ser el eje de integración económica y social y para contribuir a la solución de la caja del seguro social. Sabemos que la mejor manera de combatir los vicios propios de la informalidad reside en aumentar el crecimiento y la productividad, así como el rechazo de cualquier forma de corrupción administrativa. No estamos solo en este esfuerzo. Por fortuna, contamos con la colaboración efectiva de organismos multilaterales que aportan gran experiencia y solvencia técnica, como el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Todos estamos sometidos al imperio de la ley y los servidores públicos tenemos la obligación de fomentar la cultura de la rendición de cuentas de forma absoluta, sin fisuras ni privilegios. Nunca está de más recordar que el Estado de Derecho reúne algunos elementos claves: procesos electorales limpios, normas justas, gobiernos transparentes, justicia accesible y rápida. Entre estos elementos, el voto democrático tiene un valor específico y debemos tener la valentía de hablar claro cuando es necesario. El voto universal pertenece a todos los ciudadanos por igual y las autoridades electorales de cada país asumen la obligación de contar los votos con máxima transparencia sin que queden algunas lagunas o vacíos, y tampoco sospechas. Cualquier violación de este derecho sagrado debe ser denunciado. Callar u olvidar no representa una opción en ningún caso. Tenemos que ser testarudos en la exigencia de respeto a los derechos de sufragio. Son muchos y graves problemas los que nos aquejan. Además de los citados, vivimos hoy en día en una crisis migratoria que afectan de un modo u otro a la mayor parte de nuestras comunidades. Las corrientes migratorias tienen su origen en las condiciones sociales y económicas en los pueblos de origen. Nadie se echa encima lo poco que tiene y se embarca en una aventura incierta a través de caminos inhóspitos y en medio de climas adversos. Nuestros parlamentos vienen insistiendo desde hace años en la necesidad de entender la migración desde un punto de vista humanitario, pero también reconociendo el derecho de cada país a aplicar la responsabilidad para gestionar este fenómeno. Por ello, entre los países de origen, tránsito y destino, debemos encontrar la mejor forma para reducir la migración irregular. Este gran drama está siendo utilizado, lamentablemente, por organizaciones delincuenciales que cuentan con grandes medios financieros y sofisticados métodos de extorsión. Somos conscientes de que no nos enfrentamos a enemigos sencillos, son poderosos y debemos proceder con contundencia. Nuestras regiones deben avanzar hacia agendas de desarrollo sostenible y para ellos los parlamentos cumplen un rol especialmente importante. No solo legislan para que las normas sean aplicadas, sino que realizan una labor de pedagogía en la comunidad. La presidencia Bachelet no hace mucho tiempo comentó que necesitamos parlamentos activos y constructivos que estén a la vanguardia de las necesidades sociales. Son palabras hermosas y justas, y junto a ustedes hago votos para que el Parlatino las tenga en cuenta y las haga suya, para su implementación y que cada uno de los rincones de América sienta el Parlatino como un vehículo de integración continental. Para cerrar, quiero decir que en escasos 18 meses celebraremos aquí la Conferencia de la OEA dentro del marco de los 200 años del Congreso Anfitriónico, convocado por Simón Bolívar. Convocación que se hizo el 7 de diciembre del año anterior. Nuestro libertador fue claro: huid del país
donde un solo ejerce todos los poderes. Es un país de esclavos.